Señor mío y Dios mío, creo firmemente que igual que te encontraste en Samaria con esa mujer en el pozo de Sicar, te quieres ahora encontrar conmigo. Y creo que puedo hablar contigo porque me ves y porque me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Y como la mujer samaritana, también te pido agua viva, esa que tú nos regalas en estos 10 minutos que pasamos contigo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Te habrás dado cuenta ya que estos 10 minutos vamos a pasarlos con Jesús de la mano de esa mujer samaritana con la que él se encontró en el pozo de Sicar. Pero para entender lo que pasa, me resulta necesario explicarte dos cosas antes. La primera, cómo era el trato entre los judíos y los samaritanos, y la segunda, cómo era el trato entre un varón judío y una mujer judía en público. Esto nos ayudará a entender cómo es el corazón de Jesús, cómo Él rompe todas las barreras habidas y por haber para acercarse a nuestra vida. Entre judíos y samaritanos el trato era terriblemente malo, eran pueblos enemigos. Samaria está a medio camino entre Galilea y Jerusalén, y siempre que se tenía que atravesar Galilea para llegar a la ciudad santa, lo que hacían los galileos era ir por el río Jordán para evitar atravesar los pueblos de Samaria, pues era muy peligroso ir por ahí. El odio era ya muy antiguo. Se remontaba a cuando los judíos habían regresado del exilio en Babilonia y se encontraron con que efectivamente había ahí pueblos judíos que habían mantenido la fe, pero no de modo ortodoxo, pensaban. Que mantenían, eso sí, los 5 libros primeros de la Biblia, el Pentateuco, pero a muchas otras cosas las habían perdido y que se habían mezclado un poco con dioses extraños, con ídolos. Cuando empezaron a reconstruir el templo de Jerusalén estos judíos venidos del exilio, se acercaron allí los samaritanos para colaborar, pero fueron rechazados diciendo: lo sentimos, pero manos herejes no pueden construir el templo de Jerusalén. Y ellos tenían y recibieron el permiso ya de Alejandro Magno para construir en Garizim un templo. Templo que en el año 120 a.C., el monarca judío Juan Hircano con su ejército se presentó allí con sus tropas y destruyó, de tal manera que en esta escena de Jesús con la samaritana, que es en las faldas del monte Garizim, en el pozo de Jacob, se podrían contemplar las ruinas del templo. Era un hecho que estaba muy cercano y que había enemistado ya definitivamente a los samaritanos con los judíos. Hasta el punto de que estaba regulado cómo tenía que ser el trato. Un judío tenía prohibido pedir alojamiento, pedir de comer, pedir de beber a un samaritano. Solamente se lo podía pedir en casos de extrema necesidad y pagando por ese servicio. En ningún caso un judío podía quedar en deuda con un samaritano. En fin, eran como apestados. Y el trato de los judíos con una mujer en público se reducía sencillamente al no trato. Una mujer judía no podía ser saludada públicamente en la calle, ser llamada por su nombre por un varón judío. Esos eran los usos y las costumbres, estaba muy mal visto, y especialmente entre los que seguían a un rabí, eso lo vivían con mucha pulcritud. Es decir, a la mujer en la calle, en público, ni se le saluda. Y aquí nos encontramos con que Jesús está sentado, sin más, junto a la fuente de Jacob. Y los discípulos se han ido a un pueblo para comprar comida. Jesús está cansado, Jesús está fatigado, Jesús está hambriento y tiene sed. Era la hora sexta, que es el mediodía, cuando el sol está castigando fuerte y las personas están protegiéndose en sus casas y están almorzando. Y llegó una mujer de Samaria a sacar agua y le dice a Jesús, fíjate, una mujer a solas con Jesús y samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber. Yo me imagino que llega esa mujer y espera que Jesús se vaya del pozo, porque Jesús está sentado ahí al lado. Y hay un silencio que es incómodo. Y el que rompe ese silencio es Jesús, que mirando con ternura a esa mujer, le dice, dame de beber. Jesús sediento.
Y con esta sencilla frase, Jesús rompe estas dos normas de las que he hablado. Por una parte, pide un favor, sin dar nada a cambio, a una mujer a una samaritana, y por otra parte inicia una conversación que en principio no debería tener con una mujer. Jesús quiere romper todas las barreras que haya entre tú y él. Le da igual que seamos samaritanos, le da igual que seamos pecadores. Él mira mi corazón y me quiere y quiere hablar conmigo. Y se presenta como si estuviera necesitado cuando no lo está. Y le dice la mujer samaritana: ¿pero cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y Jesús le responde de esta manera, dice: si hubieras conocido el don de Dios, es decir, ¿quién te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y la mujer le dice: pero Señor, si no tienes pozal, y además el pozo es muy hondo. Efectivamente, el pozo se puede visitar actualmente. Hay una iglesia ortodoxa y un sacerdote ortodoxo saca agua y está a 30 metros de profundidad el agua. El pozo es hondo. Y entonces, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y él mismo bebió de él, y sus hijos, y sus ganados? Y Jesús le respondió: todo el que bebe de este agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo le dé, de ningún modo tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en un manantial que brota para producir vida eterna. Claro, esta mujer piensa que Jesús está hablando del H2O, y Jesús ya no está hablando del H2O. Está hablando de ese agua que Él nos da a cada uno de nosotros. Y necesitamos para la vida eterna, para ser felices también en la tierra. Por eso esta mujer dice, aunque no sabe de qué está hablando Jesús, dice: Señor, dame de ese agua para que yo no tenga sed, ni ande viniendo aquí a sacarla. Pues Jesús, yo te quiero pedir también de este agua. Dame a mí de ese agua que solamente tú das. Enséñame a vivir. Y Jesús le dice, y rompe la conversación: llama a tu marido y vuelve acá. Y la mujer, que hasta ahora ha sido muy habladora y con frases largas, sin embargo aquí ante esto responde con una frase muy corta y dice: no tengo marido, como diciendo, hablemos de otro tema, cambia de conversación, no me interesa este tema. Pero Jesús quiere entrar ahí, ¿por qué? Porque es donde está la herida posiblemente de esa mujer. Una mujer que se presenta a mediodía en el pozo cuando nadie va a coger agua en el pozo, posiblemente porque no quiere encontrarse con nadie del pueblo. La gente iría a coger agua por la mañana o por la tarde, cuando el sol no castiga tan fuerte. Pero claro, ir con un cántaro pesado y volver con un cántaro 3 veces pesado por el contenido del agua, parece que no es la hora mejor para ir a buscar agua. Sin embargo, esa mujer va ahí posiblemente para no encontrarse con nadie. Y le dice: bien has dicho al decir que no tengo marido, pues 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho con todo verdad. Y claro, la mujer queda alucinada diciendo: ¿pero quién es este hombre tan maravilloso, tan agradable, que me conoce y nunca ha hablado conmigo y es extranjero? Y por eso ella dice: veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, pero vosotros decís, y saca un tema polémico, que es si el monte auténtico para la adoración es el Garizim o el templo de Jerusalén. Podríamos decir que Jesús lo que le contesta es que el templo es él mismo, es su propio cuerpo. Y después de esto le dice a la mujer: sé que va a llegar un Mesías, el llamado Cristo, cuando él llegue nos interpretará todo. Y Jesús le dice: yo soy. Claro, decir yo soy es decir Yahvé, es el nombre de Dios, que estaba prohibido pronunciarlo para los judíos. Sin embargo, Jesús dice Yahvé, yo soy. Es decir, como diciendo, yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el esperado, el que está hablando contigo. Y este es el momento en que llegan los discípulos y estaban sorprendidos, extrañados de que estuviera hablando con una mujer samaritana, a solas. Pero ninguno le preguntó: ¿qué quieres? O ¿por qué hablas con ella? Y aquí hay algo precioso. La mujer se fue al pueblo para contar la noticia a todo el mundo de la persona tan increíble que había conocido, y dejó el cántaro con Jesús, lo que le pesaba. El cántaro pueden ser sus heridas,
sus pecados, su propia vida. Posiblemente tú, para terminar este rato de oración con Jesús, quieras dejar tu cántaro, tu vida, donde está Jesús. Te invito a que estés como si fueras esa mujer samaritana, con Jesús. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Te voy a dejar 20 segundos de silencio y luego te contaré una cosa más. Llegados a este punto, en el colegio en el que trabajo, como capellán, una de las niñas, después de este silencio, levantó la mano, quería preguntar algo, me acerqué a ella para que no interrumpiera el silencio y me preguntó lo siguiente, una niña de primero de la ESO, 13 años. Dice, ¿en el cielo voy a poder abrazar a Jesús? Sin duda le dije que sí, y también en la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.